Buenas noches, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero, a través del Nuevo Diario TV. Una producción de Brea Producción, en donde vamos a tratar temas de interés, tanto interactivo como colectivo, efemérides, noticias de salud, curiosidades, entre otros. De esta forma iniciamos una entrega más de su programa, tu programa Hablando de Salud, e iniciamos con las palabras de reflexión a cargo del profesor doctor Pablo de la Mota. Muy buenas noches, amigos televidentes. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con una reflexión, la cual dice así: hay tres cosas en la vida que se van y no regresan jamás, que son las palabras, el tiempo y las oportunidades. No se puede dejar pasar ninguna de las tres. Buenas noches. Continuando con nuestro tema de hoy, tremenda palabra de reflexión, profesor de la Mota. El tema de hoy consiste no más que en donantes en bancos o donaciones de sangre, a cargo del profesor licenciado Evaristo Pepe Calderón. Recordar que el profesor licenciado Evaristo Pepe Calderón ostenta un título en bioanálisis de la Universidad Eugenio María de Hostos, así como también un diplomado en medicina transfusional de la Universidad Anáhuac, México Norte, diplomado en hematología del Codoboy, así como a la vez diplomado en sangre y componente seguro de la OIM y el Ministerio de Salud Pública, maestría en inmunohematología clínica de la UAS. A la vez ostenta una especialidad en banco de sangre y medicina transfusional. A la vez también es locutor y periodista y actualmente es el presidente del Centro de Sangre y Especialidades. Bienvenidos, licenciado Evaristo Calderón, a su programa Hablando de Salud. Buenas noches, doctor Brea. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. De verdad que para mí es motivo de alegría mucho de estar con ustedes. No yo dando conocimiento, sino aprendiendo de ustedes. Muy bien, profesor. Mucha humildad. Mucha humildad, tremendo. Eso es característico de los maestros, como me enseñó mi Reinaldo Infante, que los grandes son los más humildes. Gracias. Profesor, ¿en qué vamos? Como el tema de nosotros trata sobre donantes y donaciones sanguíneas, vamos a iniciar sobre el pilar del mismo, que serían los bancos de sangre. ¿Qué es un banco de sangre? Un banco de sangre es una institución especializada para tales fines, donde se capta, se distribuye, se analizan, se fraccionan sangre y componentes seguros. Profesor, ¿cuántas partes tiene la sangre? Por ejemplo, los elementos forme, las plaquetas. O sea, ¿cuántas partes tiene la sangre? Actualmente nosotros como que hablamos de un espacio corto, exacto, diferente a todo lo que tiene una unidad de sangre. Exacto. Nos vamos siempre a lo que es un paquete globular, Exacto, lo que es el plasma y lo que es las plaquetas. Pero si nos ponemos a hablar de todo lo componente y para todo lo que es útil la sangre, no terminamos hoy. Tendremos que hablar mucho. Y además desenfocamos tal vez las partes que queremos llevar a ese público que quiere saber y quiere ir a un banco de sangre a hacer donaciones de lo que verdaderamente necesita el pueblo. Profesor, una cosa, por ejemplo, yo leí en un artículo, era justamente sobre Chile, España y realmente no recuerdo el otro país, creo que era Francia, pero la idea es que la población consciente dona apenas 2.1% de las personas que van y donan al banco. Sí. Pero hay un 97.9% de personas que pueden donar y no donan. Entonces, yo quería saber cuál era su opinión en cuanto a cuándo usted debe de donar sangre y cuándo no. Bueno, todas las veces, doctor Elías Grullón, todas las veces la persona
está en capacidad de donar sangre. En el único momento que la persona no está en capacidad de donar sangre es cuando haya donado. Y desde luego cuando tenga una enfermedad que es sobre todo que puede ser viral o que para él mismo no es conveniente hacer la donación por su, diríamos, condiciones físicas, el propio motivo de la enfermedad que puede estar pasando, las debilidades, etcétera, etcétera. Como usted sabrá, nosotros trabajamos por dos motivos, y son los dos motivos principales. En este caso nos encargamos del donante de captar la unidad de sangre, pero sin dejar atrás también las condiciones del paciente. Nosotros tenemos que ir de mano entre donantes y pacientes. Nosotros no podemos sacrificar a un donante para salvar a un enfermo. O sea, me explico. Si alguien, qué sé yo, un donante puede tener una situación de dificultad, nosotros no podemos obligar a hacer lo que él done para salvar a aquel. Y entonces, en vez de un enfermo, va a haber dos. Van a haber dos. O de un grave van a haber dos. Sí. Entonces, para eso le buscamos la vuelta por otro lado, de alguna forma, al paciente, y seguimos que el donante se detenga hasta que fuese necesario hacer su donación. Profesor de la Mota. Y también creo que existe una limitación con la edad del donante, en el sentido, tengo entendido, que un donante, una persona después de 65 años no puede donar, y también los que hayan recibido radiaciones por algún tipo de cáncer, aunque esté sano totalmente. Yo no sé si es cierto, pero le hago la pregunta para uno edificarse y edificar también a la población. A la población, lo que no vamos, sí, así mismo, porque lo que queremos sobre todas las cosas es edificar cada día más a la población para que ellos mismos se interesen y vean que es de utilidad que vayan a un banco de sangre a hacer una donación, y que con esa donación probablemente están salvando 3 vidas. 3. O sea, 3 vidas siempre y cuando se pueda distribuir en las 3 partes importantes, que estamos hablando de los glóbulos rojos, de las plaquetas y el plasma. Mire, real y efectivamente las normas internacionales de banco de sangre, y desde luego ya esto a nivel del mundo, indican que después que teniendo haber cumplido 65 años de edad, las personas no deben de donar sangre. Ahora bien, hay quienes tienen 40 años y no pueden donar una unidad de sangre. Y hay quienes tienen 70 años y pueden donar una unidad de sangre. Cuando estas normas se escribieron, no obstante, a que no quiero decir esto como proceso de violación, porque esto es lo que existe todavía como manual, como norma internacional de banco de sangre. Pero cuando esto se escribió, esto han pasado muchos años, tal vez algunos de ustedes, y por qué no decir de nosotros, no habían nacido. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy las cosas cambiaron. Anteriormente una persona tatuada no podía donar sangre. Hoy, después de un año, ya puede donar sangre, porque si en un año no determinó, no desarrolló la enfermedad que pudo haber contraído, esa aguja o con lo que se le pudo haber hecho el tatuaje, ya no la tiene. Entonces, vamos caminando, aunque a paso lento, pero se va caminando, porque muchas veces nosotros descartábamos un donante que era el que iba a salvar al paciente que lamentablemente estuvo el accidente de hoy, y cuando se iba al banco de sangre no hay, pero ese donante fue al banco de sangre y por desconocimiento o por no violar, desde luego, las normas de banco de sangre, no lo sangró. Los 65 años, nosotros tenemos personas que desde luego por obligación tienen que hacer donaciones de sangre, desde luego siempre y cuando sea emitido por su médico tratante, y ese donante muchas veces tiene 70 años, ese donante muchas veces tiene 70 y una ñapita de años, y se le hace y esa gente se paran de ahí como nada, porque es que en ayer
los conocimientos eran Muy poco, sí. muy poquito. Hoy la cosa ha cambiado. Ahora, ese último caso que usted menciona, que tiene que ir a donar por indicación de su médico, esos son los que tienen la policitemia vera. Puede tener perfecto, tiene policitemia vera, pero también puede tener otras situaciones. Sí. Y su médico entiende, y también su nivel tanto de hematócrito como de hemoglobina le indican que sí, ciertamente debe de hacer una donación para poder recibir su tratamiento mucho mejor. Hay mucho misterio, hay toda un pensamiento y creencias falsas o no de la población con respecto a las transfusiones sanguíneas. Y básicamente cuando se va a transfundir el plasma, ¿qué hay de explicación y de realidad en la transfusión del plasma con sus riesgos y desafíos? ¿Cómo usted puede interpretar o explicar esa parte que muy poca gente de la población conoce, que es el plasma? Perfecto. Usted sabe que el plasma normalmente se usa en pacientes que tengan situaciones de quemadura o personas que desde luego están deshidratados y su médico quiere hidratarlo o como sea, aunque normalmente se usan los sueros, pero específicamente en pacientes que están quemados y el paciente quemado lo que más pierde es líquido y sobre todo plasma. Sí. Entonces, la compensación de ese paciente hay que hacerla. Y de la única forma que se hace es con plasma humano. Esa pregunta viene a la sazón de la catástrofe o tragedia que se produjo en San Cristóbal, donde hubo muchos pacientes quemados y que se usó el plasma. Perfecto, sí. Donde quiera que hay pacientes quemados, por ejemplo, nosotros estamos ya, tal vez locos porque la unidad de quemados se restablezca otra vez independientemente, porque yo sé que ellos de alguna forma se sienten bien, pero para que desarrollen a plenitud su conocimiento, que es bastante amplio y que dan un servicio pero muy bueno, realmente. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra sección de curiosidades a cargo del licenciado Boitel Jorge. Esa catástrofe que se produjo, profesor, nos hubieron quemado de más de un 85, un 90%. ¿Usted cree que qué condiciones se podrían aplicar o qué valoración usted le daría para que esas personas puedan subsistir? El tiempo. Eso es lo único que uno le puede decir, el tiempo. Tremenda respuesta. Muy bien. Sí. Es así. Sí, que las medidas estuvieron muy acertadas también. Sí. Y todo depende también de la corpulencia de cada individuo. Y otra cosa importante, lo que él decía ahorita, y es lo que realmente es lo que importa. Por ejemplo, hay pacientes de 40 años que parecen de 60, 65, 70 años. Pero hay pacientes de 70 años que parecen de 35. ¿Tú me entiendes? Pacientes que se ejercitan, pacientes que se cuidan, pacientes que realmente tú lo ves y dices, no, usted no puede ser que tenga 70 años, pero es así. Entonces, ¿qué es lo ideal? Siempre hay que individualizar cada uno de los casos. Es decir, que no, por encima de 65 no se debe donar. No, hay que ver la corpulencia del individuo y ver realmente el estado de ánimo de cada paciente. Las condiciones físicas. Las condiciones físicas de cada paciente. Muy bien, vamos a pasar ahora a cargo del licenciado Boitel Jorge, la sección de curiosidades en Hablando de Salud. Buenas noches, distinguido público y televidentes que nos observan. Curiosidades. Datos curiosos sobre el agua. ¿Sabías que el agua es la única sustancia de la naturaleza que puede encontrarse en forma líquida
agua tal como la conocemos, sólida en forma de hielo o gaseosa como vapor. Los cambios de estado del agua, que existe en su mayor parte en estado líquido, se producen debido a la cercanía de sus moléculas. Cuanto más próximas se encuentran las moléculas entre sí, el agua adopta el estado sólido. Cuando están más separadas, asume el estado gaseoso. El cuerpo humano contiene en promedio unos 37 litros de agua. Esto que equivale al 66% de la masa corporal de un adulto. Todo el cerebro está compuesto por un 75% de agua, mientras que los huesos contienen un 25% y la sangre un 83%. Y hasta aquí, curiosidades en Hablando de Salud. Buenas noches. Muy bien, continuando con el tema de hoy sobre donaciones sanguíneas a cargo del licenciado Evaristo Calderón. Profesor, ¿en qué consiste la cultura de donación voluntaria altruista? Mire, yo ya estuve en un congreso ahora recientemente en Colombia, un congreso internacional, y dijo un hematólogo muy preparado a nivel, yo creo que mundial, como fue nuestro queridísimo Norman de Castro, profesor nuestro, y dijo, yo no sé cuándo hay que a uno le van a quitar esta máscara y esta cosa, y uno tiene que estar como diciendo las cosas. Como son y como no son. Conseguir un donante es de lo más fácil, pero va a llegar un momento, si las necesidades de donaciones persisten, va a llegar un momento en que el donante algo hay que motivarlo, aún sea irlo a buscar a la casa, irlo a llevar a su casa y comprarle una libra de arroz para que pueda hacer una donación. Y no es porque tal vez ellos no quieren, es lo que usted acaba de hacer la pregunta. La cultura es pobre, las motivaciones son mínimas. Entonces nosotros tenemos que tener como dote de amor, conocimiento como de convencer a las personas y tratar de decirle que haciendo una donación de una unidad de sangre, en vez de tú perder facultades de tu vida, lo que tú haces es que enriquece tu organismo. Aquel paciente que probablemente, doctor Elías, tiene una presión alta y él no lo sabe, porque desde luego tampoco le ha interesado ir a un médico. Probablemente cuando va al banco de sangre lo van a tomar, y no probablemente, sino que se le toma la presión y se va a determinar. Muchas veces son problemas emocionales que él no está impresionado porque está en un banco de sangre y dice, me van a apoyar, la aguja, esto, aquello, que eso no es nada, nada es nada, eso no es nada, pero se impresionan. El famoso síndrome de la bata blanca. De la bata blanca, exactamente. Y quiere como salir y no haya cómo decirle a uno, óyeme, y usted me analizó. Y digo, sí, sus pruebas están bien en este momento. Y dice, si usted supiera que yo no estoy durmiendo bien. Ya se le pegó. Dice, no, pero eso no tiene nada que ver, revísese. Tal vez usted tiene alguna situación que llega un poquitito más allá de este proceso de donación. Esto es sencillo, esto no es grande porque tal vez usted no lo ha hecho y esta puede ser su primera vez. Pero vamos a esto. Y dice, mire, cuando yo era pequeño a mí me dio hepatitis, de acuerdo a lo que me dice mi madre. Uno sigue diciéndole, mire, no, a usted le dio una hepatitis puramente viral, eso no es nada, eso con complejo B y solución se va todo, ahí no queda nada, y eso fue cuando usted era pequeño. Nosotros le hicimos ya a usted todas sus pruebas hepáticas y usted está bien de todo, pero esa persona lo que no quiere es hacer la donación porque le tiene miedo.
Entonces somos nosotros los que tenemos que servir de motivadores y hacerle entender a los posibles donantes que esto no es nada. Y de vez en cuando uno mismo, como profesional, como de la salud, hacer una donación delante de ellos. Y eso sí que lo motiva, porque dice, bueno, yo estoy donando aquí con el doctor, y entonces, si a mí me da un mareo, a él le va a dar también. Sí, y eso, por ahí van las cosas. Sí. Muy bien. Pero eso el día que se habló de la ley de donación, el presidente Luis Abinader, él mismo donó su sangre, para dar un ejemplo de que eso no es nada. No es nada. Y él lo hizo, y lo hizo con mucha voluntad. Y ojalá todo el mundo lo hiciéramos así mismo. Hay que ir y hacerlo, donde sea, pero hay que hacerlo. Porque con eso tú salvas mucha, pero mucha vida. Sí. Además te convierte en un ente importante, por naturaleza. Sí. Así es. Es importante que se sepa que donar salva vidas. Y por ejemplo, el grupo, por ejemplo, O, es el donante universal. ¿Es cierto o no? Sí, sí. Es cierto. Entonces, ¿cuándo yo puedo decir, este paciente es AB positivo, yo le puedo donar siendo O? Si es AB positivo, usted le puede... Mire, la O es dador universal. Lo único que usted ha dicho O, no ha definido si es negativo o positivo. Efectivamente. Cuando es O positivo lo puede dar, pero además de eso, el paciente AB recibe de todo el mundo. Sí. Efectivamente. De todo el mundo. Y sobre todo la O, que también es el dador universal. El AB tiene A, tiene B, tiene O, tiene todos los grupos. Ahora, que se entienda esto como para que, permítame aclararlo, que no vaya la gente a decir, bueno, yo soy O negativo, yo puedo recibir de todo. No. Todo lo que es negativo solamente recibe negativo. Ahora, todo el que es positivo se le puede dar positivo y negativo, y nada, absolutamente nada va a pasar. Muy bien. Sí. Solís. Tenemos por enterado que usted ha hecho una labor social extraordinaria, porque además de que ha desarrollado los bancos de sangre con calidad y cualidad, también ha hecho ese servicio en barrios muy populares. Vamos a mencionar Villa Duarte, donde está la sede de su fundación, pero además ha servido como servidor de sangre en la zona oriental, Santo Domingo Este, y en el mismo casco urbano, en la 27 de febrero. ¿Cuál ha sido su experiencia al hacer esta labor social tan importante, con un elemento tan importante como es la transfusión de sangre? Cada día, se lo digo en corta palabra, satisfacción total. Me satisface hacer esto, me gusta hacer esto. Veo la imperiosa y lamentable necesidad de la falta de sangre, y entiendo que como conocedor de esto debo de poner todo lo que pueda para que menos personas tengan ciertas situaciones en un momento determinado, sobre todo en un momento de emergencia, en un momento de dificultades. Es interesante, mira, nosotros somos cirujanos. El doctor Lorenzo Brea, ortopeda, yo soy urólogo, el profesor es ginecólogo. Entonces, nosotros siempre operamos. Y algo que tenemos que tener pendiente es que a la hora de operar un paciente, no importa lo pequeño que sea el procedimiento, debemos de tener por lo menos una unidad de sangre disponible. ¿Por qué? Porque esto salva vidas. Y por ejemplo, tú puedes lesionar un vaso de importancia y entonces ahí viene la situación de que el paciente entonces hay que salir huyendo a buscar la sangre. Entonces no es esa la idea. La idea es que si tú tienes una situación con un paciente, si tú tienes tu sangre en tu banco, no, búscame la sangre por favor y ya no pasa nada. Pero hay muchos cirujanos, y por eso yo lo digo porque soy cirujano, que tienen que tener su sangre ahí.
a la hora de realizar un procedimiento quirúrgico. Y por ejemplo, algo importante es que cada individuo es diferente. No, yo he hecho 80 cirugías así y no sangran nada. Pero viene uno y entonces ahí viene la situación. Entonces, Grullón, resulta ser Sí. que, como decía el maestro Solís, el alto nivel de altruismo que ha realizado el profesor Evaristo Calderón a nivel nacional es cuantioso, sumamente cuantioso. ¿En qué sentido lo digo? Me expreso en el sentido de que cuando no hay sangre en la capital, coja por donde Pepe Calderón, con o sin dinero, le da su pinta una de 2 de sangre. Y si le Exactamente. falta, vuelve de nuevo. Y le aquí. ayuda. Me corrige, Eso es ¿sí correcto. o no? Sí. Bien, entonces vamos a pasar a nuestra sección de efemérides, a cargo de Samuel Solís. Efemérides de salud. Semana Internacional contra el Dengue. ¿Qué es el dengue? Y sus síntomas. Se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad. Existen 4 variedades de dengue, siendo el dengue hemorrágico el más grave. Es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad 4 veces, cada una de ellas por una variedad diferente del virus. Ahora, ¿cuáles son sus síntomas? El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue hemorrágico o grave. ¿Cómo prevenir el dengue? ¿Cómo podemos prevenir el dengue? La única forma eficaz de prevenirla es controlando las poblaciones de mosquitos transmisores. Estas son algunas recomendaciones, como eliminar correctamente los desechos sólidos y líquidos, evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos, aplicar los tratamientos adecuados a los recipientes donde se almacena el agua, cubrir, vaciar y limpiar periódicamente los recipientes donde se almacena el agua para uso doméstico, limpiar las canaletas, bebederos de animales o lugares donde se almacena agua para otros usos, mantener el césped corto, cambiar regularmente el agua de floreros, usar repelente para las picaduras de mosquito, vacunarse contra el dengue. Y hasta aquí efemérides en Hablando de Salud. Muy bien, excelente. Pues estamos hablando de salud, porque la vida es lo primero. Entonces, seguimos con el profesor Pepe. Vamos a ver, dependiendo de el tipo de sangre de un paciente, nosotros podemos decir, por ejemplo, cuándo donamos un tipo de sangre a un paciente y cuándo no donamos ese tipo de sangre a un paciente. ¿Usted me entiende la pregunta? Sí, O sea, ¿a qué tipo de sangre yo le puedo dar y qué tipo de sangre me puede recibir? Sí. Exacto. Sí, exactamente. Es bueno decir, desde luego, porque aquí estamos hablando para un público que entiende esto. Esto hay que aplatanarlo bien. Y ¿usted me entonces entiende? hay otros que no lo entienden tan bien, Sí. entonces hay que aclararle bien Porque esta no estamos hablando de reacción, antígeno, anticuerpo, nada de esas cosas, no estamos no. hablando de cosas puntuales. puntuales. Entonces, si usted tiene un paciente y, por ejemplo, soy yo o quien de donde le estén dando el servicio a su paciente, y a usted le dijeron, mire, doctor, tenemos, qué sé yo, ¿cuál es la situación de su paciente? Bueno, mira, mi paciente empezó con un sangrado, lo veo con el abdomen un poquitito crecido después de una cirugía, etcétera, etcétera. ¿Usted qué sabe de eso? Y yo necesito saberlo, es probable que lo metamos a cirugía, pero me está sangrando, yo necesito sangre. Pero ¿cuántas unidades usted? Bueno, por lo menos resérvame 3 y mándame 1 o 2. Si el bioanalista es inteligente, le dice, doctor, yo tengo 2 unidades del grupo que usted me está pidiendo, pero entiendo que su paciente probablemente va a usar
de acuerdo a lo que usted me está diciendo, más de estas 2 unidades. Ok. Vamos a comenzar en B. Supóngase que el paciente sea AB positivo Exacto. y usted tiene 1 o 2 AB positivos, pero su paciente va a usar varias unidades. Tiene A, tiene B, le dice, no, yo prefiero que su paciente comience con B positivo, Porque de esa yo tengo más. porque de esa yo tengo Ok. y soporto la emergencia de su paciente y Ok. puedo cumplirle. No podemos estarle pasando a un paciente A, B o AB, no, porque puede venir una reacción en un momento determinado. El paciente está muy mal, usted no puede dejar la transfusión, pero tampoco puede seguirle continuando con la transfusión porque usted no sabe cuál de los grupos fue que le dio la reacción. Exactamente. Excelente. Muy bien. Excelente. Excelente. Un punto muy importante. Sí, Eso sí, es importante. sí. Ahora, yo, por ejemplo, en todo el tiempo que estuve trabajando en la ginecotetricia, cada vez que yo iba a hacer una histerectomía o una cesárea, valoraban bien la cesárea para solicitar sangre, pero la histerectomía era siempre. Y yo lo que hacía era que preparaba a la paciente en su cuadro hematológico para mandarla a sangrar, para que esa misma sangre, si la necesitaba, yo se la ponía a la paciente, o sea, hacer una autotransfusión. Muchas veces la paciente no me sangraba como yo esperaba, y la sangre se quedaba o se la ponía sin querer, sin necesidad. Y ella me decía, no, doctor, quédese con ella, póngase a la otra persona cualquiera. Otra me decía, sí, póngame, ya que me la sacaron. Porque yo siempre tenía la duda y la falta de confianza a estar solicitando sangre en bancos cuando a veces no había bancos de confianza con lo que yo quería y tenía que recurrir a los periféricos. Y entonces, y a veces uno se engaña. Porque yo operé a una señora con con un fibroma y ella tenía 39 de hematócrito. Y yo opero a mi paciente, lo más quitado de bulla, no sangró por suerte. Hoy cuando le comenzaron a sacar la sangre, a pasarle líquido, que yo le voy a pasar visita antes de irme para mi casa, después salir al consultorio, la veo blanquita. Y yo vuelto loco y sin idea, la muchacha no estaba sangrando, tenía su vientre plano sin ningún tipo de dolor. Le hice una sonografía de emergencia y limpiecito todo. ¿Tú sabes a qué conclusión llegué? Que el hematócrito de 39 que ella tenía era un hematócrito con hemoconcentración. Y entonces cuando le pasé los faltaba líquidos líquido. adecuados, Sí. entonces se hizo Se un hematócrito diluyó. real de 27. Que cayó, estaba Sí. deshidratada. Estaba deshidratada. Esa había caminado mucho, había hecho mucho ejercicio o algo había hecho que perdió tanto líquido. Yo recuerdo mucho ese caso porque Sí. cuando yo le hice la sonografía, me dice el médico de la clínica, doctor, ¿y ahora qué te va a hacer? Digo, nada, a pasarle líquido con hierro inyectable, con complejo B y todas esas cosas y subirlo. Y se fue la paciente con 34. Voy a aprovechar la oportunidad, doctor de la Mota. Una paciente con un desprendimiento de placenta normoinserta, hemoglobina en 1. Si se le transfunde, ¿se salva o no se salva? Hemoglobina Es muy incompatible difícil. con la vida según dicen los Es libros. muy difícil, Sí, porque pero una va a poder- persona con una cinco, hemoglobina en en 5 Ahora, y sí, en todavía cinco. está dudosa su persistencia. Sí, pero doctor, vamos a ponerle un punto más, una hemoglobina en 2. Es que no es compatible con la no, vida. Pero hay pacientes que han llegado a 2. No. Han llegado a 2. Han llegado a 12, un proceso quirúrgico Crónico realizándose crónico, pero no una emergencia de un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que eso sangra mucho, y que no te da tiempo a ti ni siquiera para salvar al niño muchas veces. Pero en caso que tuviera un 7%, profesor, un 8%. Ya un 7% uno Ya ahí relaja sí. con eso, tú puedes hacerlo, pero teniendo la sangre dispuesta, porque hay que transfundirlo obligado, Dímelo. porque tú no puedes. Sí, Sí, profesor. Tú no puedes
ponerte a relajar ni a dudar con una persona o un paciente, en nuestro caso, una paciente, un hematocrito, con una hemoglobina en 7 o un hematocrito en 23 o 24. ¿Por qué? Porque se te va a ir y entonces después ¿quién va a salir perdiendo? No solamente la vida de la paciente, sino tu reputación. Y tú tienes obligatoriamente que ser drásticos con esa situación de manejar pacientes con una anemia severa como esa. ¿Qué dice el profesor Evaristo Calderón al respecto? Mire, así es como dice el doctor, o los doctores, tanto el doctor Pablo como el doctor Elías. Yo en eso soy respetuoso. A mí no me gustan arriesgarme a tanto. Aquí se ven personas que con 7 de hemoglobina están caminando. Sí. Pero aquí hay otra persona que si tienen 7 de hemoglobina, su oxígeno, mire, da un paso de aquí a ahí. Pero Es más, el estar sentado lo cansa. Oiga, sentado. Pero ese que tiene Sí, 7 sí. gramos de hemoglobina y que se siente bien, es una compensación del organismo Sí. ante ese nivel de hemoglobina. ¿Me entiendes? Sí. Porque, por ejemplo, tú vas a México, que está en una altura sobre el nivel del mar, muy alta. Tú desde que entras ahí a México tienes sofocación por la falta de oxigenación que hay en el organismo. Entonces el organismo hace un mecanismo de compensación y comienza a subir hemoglobina, y eso, y buscando oxígeno por todos lados, hasta que tú haces una policitemia por allá, que ya es fisiológica, no es vera. Y entonces, después que tú te acostumbras a ese nivel de altura con la oxigenación adecuada, ya entonces todo vuelve a su normalidad. Perfecto. Sí. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestra sección de noticias de salud a cargo del licenciado Boitel Jorge. El cinturón de seguridad ha salvado millones de vidas en los últimos 50 años. Se ha matado mucho. Introducido por primera vez en Europa a principios de la década de 1970. El cinturón de seguridad es el mejor dispositivo para proteger a los pasajeros en caso de accidentes. Sin embargo, alrededor de 1.35 millones de personas mueren cada año en las carreteras, el 93% de ellas en países en desarrollo, donde faltan leyes que regulen su uso. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso del cinturón de seguridad por los ocupantes de los asientos delanteros de los vehículos reduce el riesgo de lesiones mortales entre un 45 y un 50%, y el riesgo de muerte y lesiones graves entre los ocupantes de los asientos traseros en un 25%. Hoy en día, los cinturones de seguridad siguen siendo el mejor dispositivo de seguridad para proteger a los pasajeros de lesiones graves en caso de accidente e impedir que salgan despedidos del vehículo. En las últimas décadas, la normativa y la demanda de los consumidores han hecho que los coches de los países con mayores ingresos sean cada vez más seguros, lo que a su vez ha reducido el número de víctimas mortales en carretera. Y hasta aquí, noticias de salud. Buenas noches. Muy bien, licenciado Boitel Jorge, excelente. Esa es una realidad, pero hay otra, que muchas gente se han salvado por salirles expelidos del vehículo, por no tener el cinturón de seguridad, y el que lo tiene se mata. Sí, Eso ha ocasiones, pasado varias la veces. misma bolsa de aire acaba. Eso también. Sí, sí. Muy bien, profesor Evaristo Pepe Calderón, existen mitos y creencias en relación a las donaciones, en las donaciones sanguíneas. Dentro de ellas está las contaminaciones con aguja, el quedar anémico, el que se transfunde engorda, y hay una de las más importantes,
que es que el que hace donaciones de sangre puede padecer de impotencia sexual. ¿Eso es correcto o no? Ninguna. Ninguna. Ahorita yo le iba a hacer, pero dentro de tantas cosas que uno quiere decir, se le van algunos puntitos. Cuando hablábamos precisamente de la donación, que había gente que no le interesaba, no habían puesto interés nunca en hacer una donación sanguínea. Sin embargo, después que se ha establecido las donaciones y la comunicación para que la gente done, y que existen los donantes que siempre han existido, donantes familiares, que esos son los de reposición y los donantes voluntarios, pues hemos ido dándonos cuenta, y ellos se van dando cuenta que ciertamente cuando tú no donas, tú no te analizas, tú no sabes cómo está tu organismo, tú no conoces tu organismo. Para tú conocer tu organismo en algo y saber cómo tú estás, tú tienes que tener alguna eventualidad, algo. O sea, dona una unidad de sangre y tú vas a ver a las 2 o 3 horas, tú vas a decir, oye, pero yo ahora me siento mejor que ahorita. Pero no solo eso, sino que tal vez tu problema de muerte iba a ser un infarto y esa unidad de sangre te liberó de que tú no te dieras infarto porque fuiste a donar, y cuando te encontró esa presión bien alta, tu volumen de glóbulos rojos evitó que esa presión siguiera subiendo, porque ya tú no tienes los 48, los 52 o los 55 de hematócrito que tú tenías anteriormente. Óigame bien por lo que está viviendo. Pero él no lo sabe. Esos son los que no lo saben. Ahora los que lo saben, que tal vez son mucho más, porque estos son los tratados. Los que están siendo tratados por algún facultativo y le dice, mira, tú tienes que ir al banco de sangre a hacer una donación. Estos son más. Lo menos son aquellos, porque es más, lo menos no, los que no lo saben. Pero hay que ir siempre a un banco de sangre y probarse y decir, ¿y yo puedo? Sí, yo puedo. Pero él puede, ¿y por qué yo no? Y todo lo que hace el otro, ¿por qué otro hombre no puedes? Y con eso, desde luego, se contribuye a salvar muchas, pero muchas vidas. Y ese déficit que hay a nivel mundial. Hoy yo veía, como sabía que venía para acá, estaba buscando algunas estadísticas de algunos países, y en Argentina encontré una estadística que yo ni la creo, que ellos dicen que tienen tal vez menos, bueno, casi considerado con lo que puede ser República Dominicana. Aquí necesitamos una cierta cantidad de unidades de sangre, que tal vez el 50% es lo que está apareciendo de lo que necesitamos. En Argentina la cosa es peor, pero en México todavía es peor. Y fíjese que en México es donde están los cirujanos, es de donde vienen los cirujanos. Sí. Porque en México tiene una escuela de cirugía, mire, que no la va a tener nunca nadie. ¿Quién? ¿Qué sé yo? ¿Qué país? Cuba, por ponerlo, pero es difícil que el cirujano que vino de México es un cirujano. Y desde luego los que no han ido a México también son buenos cirujanos. Pero esa gente sabe. Y allá usted sabe cuántos bancos de sangre hay en México. Hay 500 y pico de bancos de sangre en México. Sin embargo, cada banco de sangre de eso, lo que recolecta anualmente son 5.000 unidades de sangre, que es imposible que un banco de sangre se pueda sustentar económicamente cuando nada más pueda extraer 5.000 unidades de sangre. ¿Por qué que es tan limitado el servicio que está dando por la poca cantidad de sangre que está entrando a ese banco de sangre? Que tiene que ser o sustentado, o una parte o todas, por el Estado o por alguna otra condición en especial. Pero bajo el efecto del servicio
de banco de sangre no se sustenta. Y en relación a la República Dominicana, ¿cuántos bancos de sangre existen? Aquí actualmente existen 62 bancos de sangre. Probablemente con el Hemocentro ahora, que no sé si está en la lista, como es un poquitito nuevo, puedan ser 63. ¿Y dan abasto con las necesidades de No dan abasto porque no hay sangre. No, jamás. No. No puede. Haciendo todo un esfuerzo y desde luego trabajando todos estos bancos de sangre unidos, tal vez buscando, qué sé yo, comunicación suave, siendo personas dóciles, teniendo secretarias que tengan algunas relaciones humanas, forma simpática, amable, gentil de comunicación con las personas. Esto puede mínimamente, podemos lograr una parte de las necesidades. Pero si nosotros necesitamos 300 unidades de sangre, actualmente estamos recibiendo el país 125.000 unidades. Imagínate. Sí. Licenciado, la calidad, la garantía en el desplazamiento, almacenamiento de la sangre, ¿cómo está en este país? Bueno, ya todo, usted sabe cómo andan las cosas y existen como tantas facilidades de proteger, de neverita plástica, de esta neverita que vienen en hielo, y existe el propio hielo seco y todas estas cosas. Ya desplazar una unidad de sangre, hacerla llegar a través de un vehículo cualquiera, ya sea de 4 ruedas como de 2, no es tan difícil y eso no pierde nada, absolutamente nada de su calidad. Bien, profesor, en esos casos del donante remunerado comercial, van, se sacan la sangre y entonces compran una botella de romo. Dígame usted, explíqueme. Que Esa van para situación. eso. Van para eso. Van para eso, ¿verdad? Van para eso. Real y efectivamente, imagínense, tal vez las personas que pueden hacer esto, ellos con algún propósito lo hacen, sea para eso, para otra cosa o propiamente para comer. Pero son muy pocos los donantes, los posibles donantes ya que hay que pueden ser remunerados. Ya la gente ha tenido un poquitito de conciencia, no necesariamente quiero decirle que no puedan existir algunos. Yo creo que fue ayer o hoy, sobre todo hoy, que leía un artículo de unos jóvenes que estaban en una entrevista en un canal de televisión. No recuerdo cuál fue el canal de televisión, donde ellos precisamente estaban pidiendo al Ministerio de Salud Pública que pusiera un banco de sangre en cada Hospital. No, los hospitales por ende, si no tienen banco de sangre no están completos, porque la parte inicial de un hospital son las consultas y después las emergencias, la cirugía, perdón. Y si no tienen banco de sangre, ¿cómo usted mete a su paciente? Usted no se va a arriesgar. Usted hace un comentario ahorita muy precioso y con mucha lógica cuando usted decía que es un asunto independientemente de conciencia. También hay situaciones judiciales que te involucran en una muerte que tal vez tú se siente que tuviste algún pequeño descuido. Sí. Entonces tú no vas a meter a cirugía a un paciente que tú veas que puede más, lo que decía el doctor Grullón ahorita. Y esto, cuando usted tal vez era muy joven, que no sabía si iba a ser médico o no iba a hacer, o qué lo iba a hacer, tal vez. Eso hace mucho, hace mucho. Que Señores, metían a los pacientes. No vinimos a hablar de la edad. Yo no había nacido cuando eso. No, él no había nacido. Que metían a los pacientes así, sin tocarle nada en absoluto, ni saber dónde existía un banco de sangre. Sí, es más, no sabían dónde existía. Y los médicos tenían que salir de cirugía con su bate, con todas sus preparaciones de cirujano. Ahí se a un banco de sangre a decir, mira, huye, búscame esto, que se me está yendo un paciente. ¿Por qué? Porque no tomaban la prevención de que toda persona que va a pasar por un quirófano, por un cirujano, debe de depositar
por lo menos 500 cc de sangre. No importa, ojalá no te la pongan, la mejor transfusión es la que no se hace, la mejor de todas, pero no es porque usted debe de limitarse a no recibir esa unidad de sangre como transfusión. Cuando Bien. yo fui Muy su bien. director de la maternidad de Dos Minas, allá nosotros establecimos que cada cirugía electiva que se iba a hacer tenía que llevar 1 o 2 donantes, si no, no se hacía la cirugía. Y siempre teníamos sangre en stock en el laboratorio, porque siempre hay que saber que una sangre ya cuando se extrae del organismo tiene una duración de 30 días. Ya en 30 días tú no puedes usarla porque ya no tiene ningún elemento forme y ya ha perdido su capacidad. Ya Pero se sí. convierte en una gelatina. Exacto. Sí. Entonces Muy bien. nosotros siempre cuidábamos eso Ujú. para evitar ese tipo de problemas. Muy bien. Licenciado Evaristo, yo quiero saber, por ejemplo, usted es director de un centro de sangre Ajá. y especialidades. ¿Qué Sí. tipo de especialidades son las que hay en su clínica o en su centro? En el Si son centro, hematólogos pura y simplemente o son médicos de diferentes especialidades. Diferentes especialidades, sobre todo bioanalista, desde luego con un hematólogo. Ujú. Ah, ok. Muy bien, bien, profesor. excelente. Concluyendo ya nuestro programa de Hablando de Salud, profesor, ¿cuáles serían las palabras de exhortación a toda la población en relación a las donaciones sanguíneas? Que donar sangre no es más que un acto de amor, de salvar vidas, de contribuir con la humanidad, sobre todo con aquellas personas que están hospitalizadas, que requieren de una cirugía, que requieren de algún componente de esto, ya sea glóbulos rojos, plaqueta, plasma, o en su defecto la unidad de sangre, que es lo que usted va a donar, que acudan, que la sangre, el que dona sangre, no está expuesto a nada, es todo lo contrario. Usted será chequeado, será vigilado, tendrá la oportunidad de que si un día una familia suya necesita una unidad de sangre, de que uno mismo se la proporcione sin ninguna condiciones económicas, sin ninguna limitaciones, pero también un familiar que requiera de esa unidad de sangre, también nosotros podemos suministrársela, pero hay que ir a los bancos de sangre, cuál, el que usted prefiera, pero vaya y haga ese acto de amor que Dios lo va a premiar grandemente. Muy bien, profesor. ¿Cuáles son los contactos para que la población pueda tener alguna conexión con usted en relación a las transfusiones sanguíneas, donaciones de sangre, banco de sangre? Perfecto. Nosotros estamos, desde luego, aquí en la 27 de febrero, número 21. Nuestro teléfono es el 809-332-1043. Y también estamos en Villa Duarte con el 809-598-2774. Y también estamos en la Sabana Larga con el 809-273-7340. Profesor, por favor, usted sabe que los dominicanos nada más se graban un solo número. Entonces, denos por favor uno solo para nosotros poder decir, a este vamos a llamar y de aquí nos comunican a todos los demás. Porque usted sabe que en Santo Domingo, pues, o en República Dominicana, el dominicano solo se aprende un solo número. Yo quiero un solo número donde yo me pueda comunicar con usted y que las personas que están escuchando el programa, pues saquen su lápiz de hoja y anoten ahí el número de Lápiz y teléfono. papel. Uno solo. Uno solo. Vamos a darle el 598-2774. Repítalo otra vez. De nuevo, más fácil. 809-598-2774 para todo el país. Y desde luego, si ninguno de esos teléfonos o ese específicamente no lo levantan, mi teléfono es el 809-707-8285. Yo duermo con el teléfono en mi almohada. No lo tengo más cerca
porque ustedes saben que ahí hay radiaciones y tenemos que evitar consecuencias. Muy bien. Eso es correcto. De lo contrario, fuera en el pecho. Gracias, licenciado Pepe Calderón, del Banco de Sangre, con su excelente disertación y orientación en esta materia. Este equipo, integrado por estos profesionales, bajo la coordinación del cirujano ortopeda traumatólogo Lorenzo Brea, el doctor Brillón y el profesor Pablo de la Mota, hasta otra entrega más de Hablando de Salud.